estamos en comunicación telefónica con una de las mentes más brillantes de nuestro país, y así me lo han hecho saber los oyentes, que me han dicho un capo, un grande. Y entonces saludo con mucho orgullo a José Pablo Feynman. ¿Cómo le va, José? Emiliano Villazón lo saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emiliano? José, le quiero preguntar, porque un historiador egipcio, Eric Hobsbawm, se dedicó a analizar la historia de la humanidad, lógicamente, y dividió la era contemporánea en 4 eras. Usted ya las conoce y nuestra audiencia también, pero me gustaría su apreciación respecto a la era actual que estamos viviendo con este capitalismo salvaje y la pandemia que nos asola, José. Bueno, no es mi opinión sobre esta época es bastante gris y negra, digamos, ¿no? Es un momento muy terrible de la historia, en el cual el capitalismo, en su forma de neoliberalismo, que es la que surgió después de la caída del muro de Berlín, hace una concentración enorme de la riqueza en muy pocas manos, y esta pandemia se ha manejado con torpeza en muchos casos, sobre todo en Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Hay muchos muertos, hay mucho miedo, se ha sentido la experiencia de la inminencia de la muerte, que no se siente habitualmente. Habitualmente uno piensa, algún día me voy a morir, pero con una pandemia asolando el mundo, ese algún día se transforma en ahora, hoy o mañana a lo sumo, y hay un gran miedo. Entonces el natural miedo a la muerte se agranda y toma dimensiones que lastiman realmente el espíritu. Sí. Medios de comunicación que tendrían que propagar información cierta y de alguna manera ayudar a la sociedad a comprender la vida que está transcurriendo día a día. Los medios de comunicación se han transformado en herramientas le pregunto a usted, José Pablo Feynman, ¿qué expresa en la actualidad el poder mediático que se confunde muchas veces con el poder real? ¿Y esta expresión es diferente a la de años anteriores? Sí, es diferente porque el poder mediático ha tomado precisamente mucho más poder en este siglo. Es el siglo de las comunicaciones, e incluso en la década anterior a este siglo ya era, digamos, una fiesta de las comunicaciones, y el surgimiento de Internet y las redes sociales y el tiraje de los diarios y la potencia que tienen los que llamamos diarios hegemónicos, y hegemónicos porque tienen más poder que todos los otros, hace que la comunicación termine siendo militancia política por un determinado partido. Y si este partido tiene ayuda empresarial, ayuda del campo, ayuda de una clase media que no se sabe bien qué quiere, pero no quiere a Cristina Kirchner, entonces sí, tienen mucho poder, y me preocupa porque el gobierno no tiene tanto poder, tiene un limitado poder, y debería mantenerse este gobierno. Habría que rechazar todo intento desestabilizador, porque creo que lo que viene, si viene algo, es mucho peor. Es un giro a la derecha, a la extrema derecha, y a eso es para preocuparse realmente. Usted acaba de mencionar varias cuestiones, y voy a ver si trato de rescatar algunas de su alocución. Primero, usted hizo referencia, siguiendo mi línea de razonamiento, el poder que tienen los medios.
ese poder que tienen los medios lo comparten con, lógicamente, el poder político, el poder real, que es el poder económico, y algunos vieron en el lawfare, como este mecanismo de persecución de opositores políticos, vieron algo así como un tiempo posterior a lo que serían los golpes clásicos militares. Sin embargo, nos apareció de repente un golpe clásico orquestado por las fuerzas de seguridad, tanto las Fuerzas Armadas como la policía, en Bolivia. ¿Cuán lejos estamos nosotros en la región de resucitar ese tipo de épocas oscuras, José? Y bueno, espero que estemos lejos, y no es solamente una expresión de deseo. No, la clase política en general no desea que la institucionalidad se caiga, sino que desea que las instituciones sigan vigentes y fuertes, aun cuando estén manejadas de un modo indeseable, ¿no? Debido a todo esto del lawfare. Y en este sentido no se puede saber, porque es un círculo cerrado, qué se está enseñando en las escuelas militares. De eso depende mucho la actitud que pueda tomar en determinado momento el ejército o los que tienen las armas. También las tiene la policía y la gendarmería, y también hay grupos sociales armados, como ciertos hombres del campo, que hacen alarde de sus armas y han dicho cosas terribles. Así que es cierto que hay un peligro de un golpe duro, pero no va a durar, porque no es el momento de esos golpes. El último golpe que tuvimos fue muy terrible, y la acción de las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos concientizaron suficientemente a la ciudadanía como para que no desee un nuevo baño de sangre en el país. Así que creo que este gobierno puede sufrir lo que llamamos un golpe blando, institucional, que lleve a otro político de otro partido al gobierno, lo cual también es improbable por el momento, por la pandemia, porque hay que salir de esto antes de hacer un golpe, ¿no? Así que no. Bien. No veo el golpe. Bien, ¿sabe por qué yo le hacía esta pregunta, José? Porque si uno ata algunos acontecimientos que han sucedido, se encuentra, por ejemplo, que un día el expresidente Eduardo Duhalde dijo que había hablado con alguien de la cúpula militar y le había manifestado que estaban con intenciones de rebelarse frente al gobierno de Alberto Fernández. Esto después fue, de alguna manera, aceptado y luego casi desmentido al mismo tiempo por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. También hubo un levantamiento de la policía frente a la Quinta de Olivos, y en Brasil hoy, José, y le comento a usted, no solamente, sino también a la audiencia, hoy están viviendo una situación política muy complicada, porque mañana se conmemora un nuevo aniversario del golpe de 1964 en la República Federativa de Brasil, que fue precisamente un 31 de marzo, y esa fue la razón por cual los jefes la cúpula militar brasileña hoy pidió la renuncia, y ayer Bolsonaro echó a 6 ministros. ¿Por qué dicen los militares que renunciaron? Porque no están de acuerdo con Bolsonaro, que probablemente mañana empiece el camino hacia un autogolpe en la República Federativa de Brasil. Puede ser. Brasil no es Argentina. Las Fuerzas Armadas brasileñas no han sufrido un juicio político como hubo aquí con Alfonsín, que fue ejemplar. Sí. Hay un conocimiento muy diseminado y difundido en la sociedad de los horrores que implicó el golpe del 76, y la gente no ve, aunque odien a personas de este gobierno, no ve la solución, creo, por el lado de el golpe armado.
sino que la ve este año es un año electoral, son elecciones de medio término, pero muy, muy importantes. Hay políticos que yo no precisamente aprecio, como Mauricio Macri, que están haciendo directamente campaña electoral. Así que si un hombre tan ligado al poder y a la derecha en la Argentina hace campaña electoral es porque va a haber elecciones y no va a haber golpe, lo cual siempre es mejor. Lógicamente, y es lo que todos esperamos. Lo que todos esperamos, sí. Sí. Le hago una pregunta parafraseando el título de alguno de sus libros, de su extensa bibliografía, y le pregunto, ¿en qué época de la historia conceptual del peronismo ubica usted a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner y al actual presidente Alberto Fernández? Bueno, Néstor Kirchner, Néstor, a revivir el espíritu de una juventud a la que él perteneció, una juventud que, como él dijo, fue diezmada, y que en estos tiempos es cruelmente atacada. No todos fueron, de ninguna manera, estuvieron en las armas. La juventud peronista fue militante de superficie y hacían política territorial masiva. Y aclaro que yo tengo el ejemplo de mi padre, por ejemplo. Mi padre era militante de la juventud peronista. Ah, claro. Maravilloso. Me parece muy bien. Yo conocí muy bien a la juventud peronista y dentro de la juventud estaba planteado el debate si los fierros o no los fierros. Se llegó al acuerdo que a partir de la democracia con Cámpora, Solano Lima y esperando el regreso de Perón, las armas no se iban a utilizar más. Y ese fue el enorme error de la organización político-militar Montoneros, que fue el magnicidio de José Ignacio Rucci, que fue lamentable y que la militancia de la juventud no estaba enterada, ni se le consultó, ni se debatió en absoluto. Fue una operación comando realmente, que ni siquiera dijo que la firmó, ni siquiera se firmó ese asesinato, que realmente fue un asesinato porque fue en plena democracia. Perón había ganado con un 62% largamente las elecciones, y era absurdo matar a alguien tan importante como Rucci en un momento en que el país tenía una consolidación democrática en las urnas y un líder político muy sólido al que había por lo menos que respetar. José, las últimas dos preguntas están relacionadas con algo que acabo de rescatar de lo que usted mencionó, que es el avance de la derecha a nivel mundial. Primero me gustaría una pequeña mirada suya respecto a Donald Trump, Jair Bolsonaro y Mauricio. ¿Cómo es que estos personajes pueden llegar a ocupar la más alta magistratura de cada uno de sus países? Y segundo, relacionado con esto también, ¿cuál es la magnitud de la amenaza que representa actualmente los movimientos de ultraderecha en el mundo? Pensemos en España, en Holanda y en Alemania, por ejemplo. Y empezando por la segunda, es una gran amenaza y una gran preocupación. Nos tenemos que fijar que la pandemia no hizo más generoso ni solidario a nadie, sino que le dio aires y crecimiento a una derecha que, como siempre, es violenta, llena de odio, de xenofobia, racismo, en fin, la vieja conocida derecha, que viene con un ímpetu muy especial, disfrazada de anarquismo libertario, y bueno,
en cuanto a Bolsonaro, Trump y Macri, Macri llega aquí al gobierno porque no se manejó bien por parte del kirchnerismo la sucesión de Cristina Kirchner, y se trabajó mal en la campaña electoral, y todos los medios y toda la clase media tenía un deseo muy muy fuerte de que Cristina que se fuera Cristina. Y bueno, eso posibilitó el ascenso de Macri, más el debate presidencial, ¿no? El debate que tuvieron Scioli y Macri, en el que Macri estuvo muy decidido, terriblemente mentiroso, por supuesto, pero dijo un panorama espléndido para la Argentina, porque mintió, pero le creyeron. Y ganó, no olvidemos que ganó por 1,5 puntos. Claro, 600.000 votos. Claro, lo que pasa es que empezó a gobernar como si hubiera ganado por el 30%. Así es. Y respecto a Donald Trump y Jair Bolsonaro... Bueno, Donald Trump fue un peleador callejero, es un hombre en el estilo del Ku Klux Klan, digamos, y es un avasallador, y sí, es un hombre violento, como Bolsonaro. Bolsonaro también es un hombre violento que ama las armas. Su campaña electoral la hizo fotografiándose como si tuviera un rifle entre sus manos. Sus hijos son más violentos que él todavía, y es muy torpe Bolsonaro, es muy torpe. Por eso creo que en cualquier momento va a tener que salir del gobierno, porque ha cometido muchos errores. La pandemia devasta a Brasil, lo arrasa, y esto es responsabilidad de Bolsonaro como de Trump en Estados Unidos, ¿no? Hubo una soberbia enorme en decir que esto era un resfriadiño, una gripeciña, como dijo Bolsonaro, y el Chinese virus, el virus chino, como decía Trump, restándole posibilidad de insertarse en Estados Unidos, y lo hizo con una fuerza enorme, matando a mucha gente y dejando a mucha gente sin trabajo. Así que están en muchos problemas estos tres personajes que usted me nombra, y desearía que no tuvieran mucho futuro político, porque no benefician a sus países. Hay mejor gente en los tres países que hemos nombrado. José Pablo Feynman, ha sido realmente una muy buena entrevista, así que le agradezco porque me lo están haciendo saber los oyentes, y le mando un gran abrazo por haber tenido la deferencia de haber charlado con nosotros. Bueno, un gran abrazo para ustedes y hasta pronto. Muchas gracias.